De contar con grandes y extraordinarios conferenciantes. Las conferencias que se han dado en este local durante 4 años han sido extraordinarias todas, han sido interesantísimas. Por no hablar de todas, la última, la de nuestro amigo Pedro Pablo. Ayer no te dimos las gracias, pero te las damos hoy. Pero hoy es que tenemos más suerte todavía, porque tener a Pedro Pablo es suerte. Tener a Miguel Romero suerte, porque son personas de mucha valía, mucha capacidad de trabajo, mucho trabajo de investigación. No hemos gustado de conferencias a la ligera, vamos a llenar el tiempo. Hay unas conferencias. Pero es que por lo que tengo oído, por lo que tenemos oído, el conferenciante de hoy, me vas a permitir que de memoria no me lo sé. Tengo que ver el escrito de la conferencia, ya sabéis que lo tenéis todos en el programa, que habla del frente de Teruel, las fortificaciones. Nos va a resultar muy interesante porque todos sabemos que este pueblo fue zona estratégica en la guerra civil, lo habrás oído. Es decir, aquí estuvo el cuartel general del ejército republicano se fijó en este pueblo. ¿Por qué? Porque estratégicamente le venía bien. Podían haberlo puesto en Tragacete, pero desde la zona por donde se podían entrar las tropas nacionales estaba un poquito más cerca y eligieron poner el cuartel aquí. Eso trajo la consecuencia de evacuar todo el pueblo. Pocos pueblos se evacuaron en la provincia y entre ellos este. Aquí tenemos muertes de los dos bandos. Yo no es, por ejemplo, yo soy nieto de un fallecido como consecuencia de la guerra, pero no vine aquí a cuenta político, ni temas políticos, ni temas, únicamente para significar lo que históricamente ha supuesto la guerra civil en este pueblo. La gente se fue evacuada, cada uno donde pudo. El uno tenía familiares en Los Magadas, el otro en Buenache, en distintos pueblos de la provincia. Pero sí sufrimos porque tenían una zona estratégica, ya que para atravesar el Tajo, el río Tajo, a partir de un estrecho que
que conocerás o que verás, para abajo forma un cañón el Tajo. Entonces la zona más cómoda de acceder era pegaba a esta zona, porque más allá había que saltar hasta mucho más abajo para asaltar esto. Las dificultades de cualquier ejército es saltar todo un cañón, que el Tajo es que excava. De aquí hasta el final de los pueblos de Guadalajara excava un gran cañón. No te creas que es que sí. Y sobre todo no hay más que asomarse cuando pasa el Cerro San Felipe para el cañón. Entonces voy a ser ya breve, únicamente decirle a los paisanos que la persona aquí presente, don José Romero Serrano, es coronel de infantería, diplomado del Estado Mayor. Ha servido en el mando de unidades y en destinos internacionales de la OTAN, principalmente. Está destinado en el Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid, en la ponencia del siglo XX. Su especialidad son los grandes conflictos de este siglo y la tratadística militar. Su aproximación a esta conferencia, a la que nos va a dar hoy, se remonta a 2017, cuando trabajó en la publicación, junto con Tauter y Roquero, de Guadalajara y sus campos de batalla. Después, en el 2020, publicaste en el Instituto Los Apuntes Militares de Cuenca, y a renglón seguido, Habánades, 1938, el cuarto cuerpo del ejército. Adelante. Todas ellas en el ámbito y con el apoyo de las diputaciones de Cuenca y Guadalajara. En la actualidad, tiene en fase avanzada la relación de los montes universales, tan cercanos a nosotros, 1936 a 1939, la guerra en montaña. ¿Es así? Así, de este modo, recibimos a don José esta tarde. Don José, mi coronel, estamos orgullosos de que esté usted en este pueblo. Llévese el cariño de este pueblo y tiene para siempre un sitio donde venir a descansar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes y muchísimas gracias primero a los organizadores y a la asociación Julián Romero, al alcalde que con esa maravillosa, de forma entrañable hemos compartido antes unos minutos, y don Ángel por esa presentación tan cercana y a la cual agradezco muchísimo. Y bueno, y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por venir un día a dar calor, hoy más que nunca, a esta explicación. Bien, les voy a presentar, no voy a ir de una forma ortodoxa, haciendo una descripción, introducción, sino les voy a comentar una serie de parámetros o premisas con las que me he encontrado en la futura publicación, que ya tengo el borrador, estoy en esa fase de elaboración y quiero compartirla con ustedes. Y por eso verán que esta presentación pues tiene unas características poco distintas a una conferencia ortodoxa de dar una serie de forma académica de contenidos, si ustedes así me lo permiten. Y quiero exponerles durante unos 40 minutos, porque no quiero cansarles más, y luego sí, querría dejar abierto para preguntas o pequeñas intervenciones, como esa contribución que acaba de hacer don Ángel, tan interesante, ¿no? Que corrobora además pues, parte de los estudios, ¿no? Da mucho gusto escuchar a alguien que conoce el tema y te corrobora un punto. Eso es una fortaleza muy interesante en la investigación. Pues como les han comentado, estoy destinado en el Instituto de Historia y Cultura Militar, que es el que trata todas las tradiciones del ejército y el que ayuda a investigaciones sobre la historia militar. Tengo una parte de especialización en toda la zona, como han visto ustedes, y de alguna manera lo vamos a ir comentando. El título en concreto es, como lo ha definido muy bien don Ángel, Montes Universales en la Guerra Civil Española, la guerra en montaña. Tengo otro pequeño subtítulo que es la guerra pequeña, lo que los franceses llaman la petite guerre, que es la guerra de operaciones menores
que no comporta el despliegue de grandes unidades. Yo les voy a hablar desde el punto de vista histórico-militar principalmente, que es mi campo y lo que conozco más. Bien, esta fotografía que ven ustedes, tenemos ya preparado un vídeo de 18 minutos de toda la ruta, precisamente de lo que vamos a ver al final de esta explicación, y realizado con un especialista en dron, y el punto de partida es Huélamo, y esta es una de las tomas que se ha realizado pues, con el dron. Las premisas, para entender bien, porque fíjense, más que el detalle de que aquí estuvo el puesto de mando del mayor Poveda o el puesto de mando del cuerpo de ejército en algún momento, lo que a mí me llama más la atención es el interés de esta zona en el conjunto de la Guerra Civil Española, ¿no? De 1936 al 39. Y por eso pongo la primera premisa, que es el frente de serranía, montes universales, en el corredor Madrid al Levante. Y lo pongo así porque ese fue el gran tema, nuestra gran contribución en los apuntes militares de Cuenca, fue decir, que está publicado en la Diputación, lo tienen ustedes a su disposición, fue decir que el corredor estratégico de operaciones entre Madrid y el Levante, que pasa por Cuenca, ha sido un corredor definitivo, decisivo en la historia militar de España. Desde la época medieval, nos remitimos a las batallas de Uclés, el intento, una vez que ya estaba fortalecido, desde el año 1085, Toledo era inexpugnable, y todo su perímetro, pues ya las tropas almohades y almorávides tuvieron que buscar un ramal levantino para tratar de llegar hacia el interior de la meseta. De ahí hasta la Guerra Civil Española, y es lo que vamos a explicar. El corredor de operaciones Madrid al Levante, que pasa por Cuenca. Ahora iremos desarrollando estas ideas. Lo segundo es el interés del frente central. El frente central de la guerra civil, que es el alma de la guerra, va desde Teruel a Toledo. Es fácil recordar. Teruel, Toledo, toda esa área es el frente central donde se libró esa gran batalla de Madrid. Vamos a ir viendo más cosas. La suerte inicial de la ciudad de Cuenca está ligada a lo que ocurrió en Madrid en el 36, y Cuenca se establecerá como una ciudad de retaguardia. Una ciudad de retaguardia. Por lo tanto, todas las operaciones que se vayan a desarrollar en esta zona, lo que llamamos el armazón de aquí, o lo que podría bien ser el espaldón de ese corredor de operaciones de Madrid, el Levante, va a estar supeditado a lo que ocurra en Teruel. Según la actividad en Teruel sea de mayor o menor intensidad, se reactivarán más o menos las operaciones en la zona de montes universales. Toda esta es un área semipasiva, porque es un área enorme. El área de estudio comprende desde el río Gallo, Molina de Aragón, hasta Albarracín. Molina de Aragón hasta Albarracín, bajando después a Cañete, volviendo por Priego, Villanueva de Alcorón, remontamos otra vez el río Gallo. Dejamos Teruel, porque es muy singular, a nuestra derecha. Es un frente de grandes espacios, son enormes, y muchos son semipasivos, no hay manera de cruzar de un lado a otro, ni de hacer operaciones porque no hay vida, no hay pueblos, no hay comunicaciones. Y luego les voy a decir una cosa, es un frente muy poco estudiado. No hemos encontrado, he estado con Miguel Romero, he estado viendo la serie de publicaciones, no hay ni un solo trabajo monográfico histórico-militar que comprenda toda esa zona. Y finalmente, pues dentro de esas operaciones, la que hoy les vamos a exponer, es esa ofensiva famosa de agosto de 1938, cuando la guerra ya está muy avanzada, que es las operaciones en Griegos Guadalaviar. Ahora, cuando veamos el plano, les he hablado en aspectos muy generales, pero ahora vamos a ir desmenuzando estas cosas.
Griegos Guadalaviar, que es el paso por el puerto del Cubillo, el Portillo y bajar al Guadalaviar. Bien, pues estas son las premisas del trabajo que vamos a ir desarrollando y vamos a ir comentando. Miren, este es un mapa, yo me he apoyado mucho en el Archivo General Militar de Ávila, que es el que recoge todo el archivo de la Guerra Civil, que es nuestro, del Instituto y de todos ustedes, claro. Y ese es un plano alemán de la División Cóndor, en el cual figura las áreas de operaciones de los frentes, ahí en el año 38, que nos interesa a nosotros, que ya han llegado lo que se denominan tropas nacionales al mar, a la altura ahí del delta del Ebro, ¿no? Y entonces ahí les he marcado el eje, ese eje que hemos estudiado en los apuntes militares de Cuenca, que es el eje de Madrid al Levante, pasando por Cuenca, zona siempre protegida, Cuenca, porque ya cuando uno llega a Torrejoncillo del Rey, ya el terreno deja de ser manchego, y ustedes ya se meten en zona movida, que es ideal para los movimientos de las unidades, para ir a cubierto y tener protección. Pues las dos puntas de flecha marcan Madrid, ahí en la zona universitaria, y Valencia. Pero fíjense qué frente, qué espaldón tan gigantesco hay al norte de ese corredor. Ese corredor yo lo he definido como el corredor de vida, el que nutría a Madrid desde las huertas del Levante, a un patético Madrid en ese momento. Es el corredor político más importante, porque la capitalidad se había desplazado a Valencia, y es el corredor estratégico por excelencia, el que el ejército siempre tuvo que mantener para alimentar el frente. Eso es un concepto muy interesante desde el punto de vista militar, y perdonen que a veces sea muy terminológico, pero es que este eje, Cuenca como ciudad de retaguardia, era la proveedora de refuerzos para las operaciones al norte, tanto las que venían refuerzos desde el Levante como las columnas que vendrían de Madrid. Bien, pues esa precisión geográfica es muy interesante. Fíjense, les voy a ir describiendo un poco también los fondos para que vean qué tipo de fondos he manejado. A la izquierda ven, no sé si se ve muy bien, pero ahora se lo indicaré con la mano, pero este es un libro, una tábola que dicen los italianos, del Frente Central, del libro que escribió Emilio Faldella, que era el jefe de Estado Mayor del Cuerpo de Tropas Voluntarias italiano, los fascistas de Mussolini, que decían, ¿no?, que vinieron a España a luchar, principalmente en Guadalajara, se hicieron muy conocidos. Pues él en el año 38 relató este libro que es magnífico, 20 mesi di guerra alla España, ¿no? 20 meses de guerra en España. Es un libro militar y tiene unas descripciones muy interesantes, ¿no? Fíjense, me voy a acercar y verán, porque desde ahí no lo pueden ver, pero se lo voy a decir porque lo van a intuir enseguida. Esto es Madrid, esto es Toledo, Guadalajara y Teruel. Este es el frente central que les he dicho. Teruel hace aquí una panza, Madrid, Toledo, este es el frente del Tajo, el río Tajo es el que da vida, es el rasgo particular de todo este frente, ¿no? Pues aquí hay una concentración de unidades. La línea roja, esta S, es la línea del frente que se mantuvo desde noviembre de 1936. Vean aquí la acumulación de unidades aquí en Teruel. Y fíjense, porque aquí se ve perfectamente el río, el Tajo, este río, y aquí prácticamente es un vacío en términos de operaciones, de despliegues, porque hay poquísimas tropas. Ahí, ven a la derecha, es un vuelo de helicóptero que hicimos, llevamos al cronista oficial Miguel Romero para ver el frente y reconocer una serie de posiciones, y ahí estamos pasando por la zona de montes universales, ¿no? Ese espacio, es que son espacios gigantescos, ustedes lo conocen, pero es que hablas en Madrid de montes universales y la gente no tiene idea
de lo enorme que es el espacio, ¿no? Enorme, para ir de un punto a otro, ¿no? El título además lo he cogido un poco con gusto porque el título de Montes Universales desde pequeño siempre me atrajo mucho. El monte que no se sabe muy bien dónde viene, monte de todos. Y además cuando yo era cadete en el año 76, cadete militar de la Academia General, vinimos a hacer aquí las guerrillas en la zona de Masegoso hasta Orihuela del Tremedal, ¿no? Y entonces es una zona que llevo un poquito en la sangre porque, bueno, es una zona preciosa, ¿no? Nunca había enemigo ahí porque te mueves sin enemigo. Ya lo decía Cipriano Mera también, que mandaba al jefe del cuarto ejército: he venido aquí, es que no sé dónde está el enemigo, no lo encuentro, ¿no? Para que vean lo que es el espacio. Pues ven ahí ese frente, para que vean que ese espacio que va desde Guadalajara hasta, y me gusta más hablar de Albarracín que de Teruel, pues está prácticamente con muy pocas unidades, muy pocas unidades. Está vacío. Ahora que ya hablamos de España en esos términos. Bien, otra apreciación. Este es un mapa de los años 70 de Atlas, pero aquí le viene bien definida esta zona, que pues, la espina dorsal son los montes universales, que son los que dan vida y protegen el nacimiento de los ríos. Hay otro término geográfico que a mí me encanta, que es el nudo de Albarracín, ¿no? El nudo estratégico, ese nudo donde nacen 7 ríos, desde el Júcar, Cabriel, Turia, Guadalaviar, Jiloca, y ya empiezas el Tajo, el Guadiela, el Cuervo. 7 ríos importantes nacen aquí en el nudo de Albarracín. Y ya decía Cipriano Mera y los estudios del cuarto cuerpo de ejército republicano que dentro del nudo de Albarracín la posición clave él la identificaba con la muela de San Juan, que lo veremos luego. La muela de San Juan, que está sobre el Guadalaviar. Pero esta zona es de gran interés. Y si ustedes están aquí, estamos ahora mismo en Huélamo y queremos ir a esa muela de San Juan, tenemos unos 20 kilómetros de profundidad, y tenemos que ir, primero subir al puerto del Cubillo. Uno sube arriba al Cubillo, mira atrás y ve la peña de Huélamo, bajas a la Vega del Tajo, muy bonita, dejas a la derecha la carretera de Frías, pasas la Vega, que es una maravilla, subes el puerto del Portillo, puerto clave, y bajas hasta el nacimiento del Guadalaviar, y ahí está la muela de San Juan. Pues esta manera de explicarme ahora mismo, les he descrito una cosa que en terminología militar es vital, que es una vía de comunicación. Solo hay un camino donde uno pueda transportar elementos para hacer cualquier operación, que es este que les acabo de describir. Un camino que además, luego lo veremos, pero los ingenieros del cuerpo de ejército tuvieron que hacer una pista hasta la Mogorrita para poder subir arriba los materiales de la artillería y de los camiones para el apoyo. Aún así estamos hablando de guerra en montaña y el apoyo se realizaba mediante mulos para las posiciones. Lo vamos a ver luego en el ejemplo. Pues quédense con este área de estudio que comprende ya la parte central, Montes Universales, y desde Molina hasta Albarracín, que son más de 100 kilómetros en reducida, ¿no? Miren, esta es una toma que he realizado, ustedes ahí en el alto del Portillo, y al fondo se ve perfectamente toda la muela alargada, la muela de San Juan, que hay arriba un repetido ahora mismo. Justo, no se ve muy bien, pero donde termina la muela, eso es el pueblo de Guadalaviar, y detrás está el pueblo de Griegos, a la derecha Villar del Cobo. Esta es la posición, cuando veamos acciones, la posición clave. Siempre hay una posición que es la clave, la que hay que dominar. Y en toda
en la batalla que vamos a referenciar luego, quédense con ello, por favor, con el puerto del Portillo, la posición clave donde se luchará hasta el último momento. Les estaba comentando que los estudios sobre montes universales en la Guerra Civil no están realizados de forma monográfica. Hay mucho de la batalla de Teruel, la gran batalla de invierno, mucho y cada vez más, porque, bueno, el tema del seminario, la defensa a ultranza, la suerte del coronel y de los defensores, el coronel Rey Ardí y el obispo, que luego pues los fueron fusilados en el último, justo antes de pasar el Figueras, y pues siempre ha avivado mucho, ¿no? Tiene las penalidades de la tropa, ¿no? De todos, ¿no? De los combatientes con temperaturas de 15, 20 bajo cero, un invierno crudísimo, ¿no? Y entonces yo les puedo decir que si nos situamos en el centro, que es la batalla de invierno de Teruel, la gran batalla, hay 3 episodios antes y otros 3 después de esa batalla que conciernen a los montes universales. Diciembre del 36, 3 elementos y otros 3. Y no se crean que llegar a esa conclusión es fácil, porque uno tiene que ir investigando y donde termina la investigación te das cuenta que es el punto de partida para la siguiente. Entonces te quedas tranquilo y dices, voy por el buen camino, no hay lagunas, ¿no? Tenemos recogidas las 6 acciones principales que se desarrollaron aquí, que se desarrollaron, ahora veremos, desde Molina hasta Albarracín, en esa franja que he descrito. La primera solo la voy a mencionar, que es la de la columna del Rosal, una columna anarquista que llegó con Cipriano Mera, que llegó a Cuenca. Accedió por aquí, pasó por aquí. En efecto, pasó aquí, por Huélamo, por Valdemeca y Tagacete, pasó al otro lado y se instalaron más allá de los pueblos de Griegos y Villar de Cobo, llegaron hasta Monterde y hasta Nogueras y Tramacastilla, estuvieron en toda esa zona, con poquísimas guarniciones. Y en esas 3 operaciones, tanto la del Corral, la de la columna del Rosal, como la de abril del 37, que va a ser la agrupación autónoma de Cuenca, como la siguiente, que es la del verano del 37, que hay aquí una división entera, que es la 42, todos van a tratar de bloquear Teruel, ¿no? Y contando siempre con que columnas levantinas y catalanas estuvieran atacando Teruel simultáneamente. O sea que desde aquí se atacaba un esfuerzo lateral para que hubiera otras acciones. Pero esas las dejo ahí descritas y no vamos a ir al detalle. Pero son muy significativos que esas 3 que estaban muy avanzadas, lo que pretendían y estuvieron a punto fue de envolver Teruel, de llegar hasta Cella y Santa Eulalia, si ustedes, la carretera de Zaragoza y de Calatayud. Pero curiosamente en el verano del 37 la contraofensiva de los nacionales, del ejército de Franco, mandó a los republicanos prácticamente hasta el borde del Tajo, hasta ahí delante, hasta los altos del Cubillo. Pasó la gran batalla de Teruel y luego llegaron 3 acciones, que son las que a mí más me gustan, que son la de abril del 38, que se va a producir en lo que llamo yo la Y. La Y es Cañigral, Arroyo Frío, es Teruel ya, y entras en Masegoso de Teruel para llegar hasta Terriente, Toril, Terriente, y ya tuerces hacia Valdemeca por el otro lado. No sé si están ustedes situados, estamos enfrente de Gea de Albarracín. Esa es la Y que yo digo. Ahí se operó en abril del 38, a la vez que en Guadalajara, que es la zona que tengo muy estudiada, y publiqué el libro sobre la batalla de Habana, de eso del Alto Tajuña, se está dando esa ofensiva a la vez. Eso coincide porque el interés ya no es tanto Teruel, el interés es que el ejército de los nacionales están en la campaña de Aragón y van a llegar al mar. Y hay que tratar de detenerlos haciendo acciones militares en todos lados para tratar de atraer fuerzas y que no tengan esa potencia que demostraron el ejército nacional en llegar hasta Vinaroz.
Luego tenemos la de agosto de 1938, que miraremos ahora, que es la más interesante para esta zona. Y finalmente la del río Cabrillas, que en enero del 39, cuando ya está la suerte echada, y Cipriano Mera monta una operación en enero, un frío espantoso, el río muy crecido, trataron de pasar el río, lo pasaron de forma malamente, y fueron rechazados por los requetés que se llamó Legión Castellano-Aragonesa, tercio requeté, boinas rojas de Numancia, Santiago y María de Molina. Pero, fíjense, les he descrito con esto, que a mí me interesaba mucho, esta gran charnega, que es el despliegue del ejército republicano en este lado del río Tajo. Me voy a situar ahí un segundo para indicarles. Antes don Ángel lo ha comentado perfectamente. Miren, hay 3 zonas de paso en todos los montes universales y son donde se dieron las 3 acciones que les acabo de citar. Yendo por orden, la Y de Toril Terriente, que digo que está aquí, ¿no? Fíjense la concentración de unidades, porque esa zona es que si pasas a Terriente, te metes en Gea y te metes en Teruel. Es muy interesante, la carretera nacional va mucho más, la de Villastar, a la derecha. La otra zona es Tragacete, Huélamo, Valdemeca, que se llama base de partida, y va a ser cruzar hacia Griegos y Guadalaviar. Esta es la que vamos a ver en un momento ahora, la de agosto de 1938. Y la otra zona es la del río Cabrillas, aquí arriba, que es en Villanueva de Alcorón, a Orejas, el puente de San Pedro, que es el tercer paso. Y es que ya no hay más pasos. Y hay pasos porque hay pistas, porque si no... Pero fíjense, aquí desplegaban estos 80 o 60 kilómetros, desde Beteta a Peñalé, desplegaba solo una brigada que en realidad era un batallón que tenía posiciones ahí pues adelantadas, pero con muy poco control. Pero es que es un terreno prácticamente que no se puede abordar. Lo ha definido don Ángel muy bien, lleno de cañones, que es imposible ir de paso a paso. Pues en ese archivo, que es un superponible al mapa, se ve muy bien las 3 zonas que les he indicado y se ve muy bien el interés que tienen los 3 pueblos, Tragacete, Huélamo y Valdemeca, que hacen una auténtica base de partida porque reciben el flujo de la carretera de Cuenca. Todos los apoyos van a venir de la carretera de Cuenca. Aquí normalmente había una sección, una compañía, pero cuando se iniciaban las operaciones se acumulaban los medios para esa ofensiva. Entonces vamos a ver ahora en 10 minutos, y con eso ya termino esta parte, y la parte expositiva, digamos, esta ofensiva, que yo llamo de Griegos Guadalaviar, que la va a emprender el 4º Cuerpo de Ejército de Cipriano Mera, republicano, que en junio está ocupando un frente de unos 160 kilómetros, que va desde el río Sorbe en Guadalajara, que es el que da agua a Guadalajara, pegado cerca del Jarama, del río Sorbe, hasta el Cabriel. Fíjense ustedes qué frente para 40.000 hombres, claro. El frente es gigantesco, un cuerpo de ejército no debería tener más allá de 10, 15 o 20 kilómetros, pero este frente es enorme, ¿no? Y este frente se ha aumentado, porque estaba en Beteta, pero le han dado la orden a Cipriano Mera de que lo alargue hasta el Cabriel, porque hay que llevar recursos para el levante, ¿no? Entonces se tiene que hacer cargo de ese frente. Y va a crear una agrupación táctica para esta ofensiva que le encomiendan que se produzca el 1 de agosto de 1938. Y ustedes me dirán, ¿qué necesidad hay en ese momento? ¿Por qué? Porque en ese momento el general jefe de Estado Mayor del Ejército Republicano, que es Vicente Rojo,
convence al presidente Negrín para hacer ofensivas en todos los sitios, porque se está luchando por la batalla de Gandesa, la batalla del Ebro. Y entonces hay que hacer ofensivas para que el Ejército Nacional no pueda acumular medios en el Ebro. Y entonces a Mera le encargan, organiza una operación y que obligues al Ejército Nacional de traer medios, a traer reservas para taponarlo. Muy bien. Mera va a organizar aquí una agrupación táctica que es de brigada, más o menos. Le van a dar 4 batallones de infantería, le van a dar un grupo del 105 de artillería, le van a dar diversos medios, un regimiento completo de caballería y luego los apoyos del cuerpo de ejército, los hospitales, la logística, el puesto de mando, las transmisiones, los víveres, la paja para el ganado. Tenía 1.500 cabezas de ganado, tenía casi 8.000 hombres, y todo eso se va a acumular aquí, en Huélamo. Huélamo va a ser la base de partida para las operaciones y la base logística de todo ese esfuerzo, de esa brigada, esa agrupación que se llamará Soldadura, porque era la del extremo, que va a hacer esta ofensiva. Yo no lo sé dónde se acumulaban, pero la zona de Huélamo debía estar todas las instalaciones ocupadas. Antes lo ha comentado don Ángel, que el pueblo se retiró, la población, con todos estos medios, que son muchos medios y además materiales y humanos, más los medios de ingenieros, los tractores, los camiones, una sección de transporte, 30 camiones. 8 días de víveres, 4 módulos de munición. Es que tenía muchísimo aquí acumulado. Y desplazan a Tragacete solo el batallón hipomóvil con 500 mulos para dar suministro a las posiciones. Y en Valdemeca mantienen una unidad de caballería, porque el acceso por Valdemeca, ustedes lo saben, arriba es más complicado. Esto es lo que va a acumular aquí Cipriano Mera. Y él viene aquí, Cipriano Mera. Y el jefe del ejército del centro, que es el coronel Casado, viene también. Se queda en la toba, atrás, el puesto de mando. Y desde aquí van a lanzar la operación el 1 de agosto. El 1 de agosto del 38. ¿Y cómo la va a lanzar? Pues veremos un gráfico ahora mismo. Lo tengo ahí, y lo vamos a ver ahora. ¿Y quién tiene enfrente Cipriano Mera, este líder miliciano albañil, que sobrevivió a la guerra, estuvo condenado a muerte, sobrevivió a la guerra y murió en París en el 75, trabajando, no quiso de albañil, muy reconocido por los dos bandos, Cipriano Mera, cara de palo se llamaba, era el mote, y muy respetado incluso por el bando de Franco, ¿no? Tienen palabras elogiosas hacia él. ¿Quién tenía enfrente? Pues ustedes se van a quedar un poco de piedra, que no lo sepan, porque el que mandaba las unidades del enfrente, que era el Cuerpo de Ejército de Castilla, y una división, que es la 52, la que está al otro lado, lo manda Varela. Juan Varela, el único bilaureado del ejército español por las medallas en las campañas de África, mandando regulares. Es un hombre intrépido, de espíritu de tropas de choque. Y él va a se va a poner al mando de toda la operación, porque entiende que la operación es delicadísima. Llama a Franco, porque tenía la confianza. Franco, dice, me está viniendo aquí el esfuerzo de una división republicana. Si estos cortan y llegan hasta Molina, por Orihuela del Tremedal, y cortan la carretera, es que nos cortan la base logística. Esto es una operación muy seria. Y Franco le responde, dice, tengo todos mis medios en Gandesa. Organiza tus reservas y con tu cuerpo de ejército no te voy a poder dar nada, aviación nada más. Van a venir medios aéreos. Pero nada, con tus reservas te haces cargo. Y así fue. Entonces, ¿la maniobra en qué consiste? La maniobra que a los militares nos gusta mucho, y más a los, como en mi caso, oficial de Estado Mayor, que he sido profesor en la Escuela de Estado Mayor de Estrategia e Historia Militar, pues que aquí está el subsector de Huélamo Tragacete, el río Tajo, y lo que tienen delante en realidad los republicanos
es una cortina de unidades de caballería de un regimiento de Villarrobledo, con una serie de escuadrones. Si ustedes han visto las fotografías antiguas de la guerra civil aquí, se mueven por escuadrones de caballería. Las unidades de caballería son las que van patrullando y haciendo descubiertas. Es el regimiento del Villarrobledo, que era a pie, pero también luego le proporciona unidades a caballo. Por eso, esta es un croquis donde se ven las posiciones de las unidades. ¿Cuáles van a ser los dos objetivos que vaya a buscar Cipriano Mera y esta agrupación? Pues son dos pueblos. Va a organizar dos columnas y ustedes igual lo reconocen en el pueblo. Estas son tomas también que hicimos con el helicóptero. Miren, este pueblo, el de que ustedes tienen ahí a la izquierda, eso es Frías de Albarracín. Y el pueblo de la derecha, que es los recovecos del Guadalaviar, Villar del Cobo. Estos son los dos pueblos claves. Y es curiosamente, fíjense ustedes, donde los regimientos de caballería del Villarrobledo, cuando ve que les están arrollando, se repliegan allí esperando los refuerzos. Esta es la maniobra. Bueno, ustedes, claro, están lejos, lo he traído ahí, si alguien luego lo quiere ver, pero se lo voy a explicar de forma muy sencilla, me voy a acercar. Va a ser una maniobra realmente elegante. Miren, está aquí la base logística, esto es Huela, con el puesto de mando, la base logística, las unidades preparadas para la base de partida para salir. El batallón 277 en vanguardia, uno de reserva y uno de montaña, 325. Y aquí los regimientos de caballería, aquí la unidad hipomóvil entra a Gaceta. Y lo que quieren hacer es muy sencillo. Una gran maniobra de ala con las unidades de caballería, ocupar la muela de San Juan, que estaba vacía y la ocupan, y llegar a Villar del Cobo. Mientras que con las unidades de infantería y los guerrilleros van a ocupar el Portillo, y de ahí a Guadalaviar, y el otro, este batallón, el 277, lo que va a hacer es llegar hasta Frías de Albarracín. La zona alta, que se llama el Alto del Moro, y el vértice Pú, que se ve de todos lados, que es ese que está cubierto. Esa es la gran maniobra en dos columnas, más la caballería. Una maniobra elegante, ¿no? Y entonces la orden que le dicen a Mera es: usted llegue hasta Villar del Cobo y Frías de Albarracín y manténgase en defensiva porque les van a contraatacar, ¿no? Pero así lo va a ejecutar. Fíjense que he mencionado unidades de guerrilleros. Estaban incluidas en las unidades regulares para hacer los golpes de mano. La mandaron por delante para tomar el Portillo. Y es que lo mismo va a ocurrir en el río Cabrillas, que va a haber una división de guerrilleros, aunque son 300 hombres, que es la 300 división, que va a hacer el paso y la que tenía que llegar hasta Molina. O sea que aquí hay un elemento que es interesantísimo desde el punto de la historia militar, que son unidades de guerrilleros y unidades de montaña. Les he mencionado un batallón de montaña y la operación en montaña. Las unidades de guerrilleros y el terreno, lo que va a dar lugar después de la guerra, de forma indudable, va a ser la aparición del maquis. Es una consecuencia. Muy bien, pues esta es la gran operación que se diseña. No llegan hasta Villar del Cobo, pero se quedan ahí, sobre todo en la muela de San Juan, y es cuando, como les he dicho, tiene que reaccionar el general Varela. ¿Y cómo reacciona? Pues organiza 3 columnas con sus reservas, lo que va dentro de su unidad cogiendo, muy heterogénea. Normalmente una columna, que lo habían hecho mucho en África, consiste en 1 o 2 batallones de infantería, artillería, en este caso de montaña, de acompañamiento pequeña, del 65, muy pequeñita, luego lleva zapadores y luego lleva una unidad de caballería, de reconocimiento. Y ya está, eso es una columna que viene a tener 2.000 hombres, así aproximadamente. Y aquí está la contraofensiva, esto sobre un plano, unos 50.000, que van a hacer las unidades de
del general Varela, que se va a situar en el Morrón, ahí muy cerquita de Frías de Albarracín. Si ustedes van por la carretera, suben el Alto de la Bandera y ahí hay una loma, eso se llama el Morrón, y desde ahí se ve el Alto del Moro, el Pu y tal. Entonces, el general Varela dice, voy a hacer 3 columnas. Y subo, y se las explico, y con esto ya termino mi explicación. Y con 3 columnas, el día 10, o sea, han pasado 10 días, ya se ha llegado a una situación de estabilidad, se han organizado las columnas y hace un contraataque. Entonces sale la columna del norte, Gavilán, que es unidades de caballería básicamente, ocupa la Muela de San Juan y el Mojón Blanco. Aquí. Las unidades de la columna central, del teniente coronel Fortea, que van apoyando la que va a hacer el esfuerzo principal, que es donde está precisamente el general Varela, que ha cogido toda la artillería y va a decir, rápidamente se desplazan por aquí hasta ocupar el alto del Portillo. Y si ha ocupado el Portillo, ha ocupado la línea de comunicación. Entonces ha estrangulado el esfuerzo de los republicanos. Aún así, los republicanos, el día 13 o 14, Cipriano Mera refuerza esas unidades y hace unos contraataques muy valerosos en ese risco, en ese cordal, desde el Mojón Blanco hasta los Malenes abajo, todo ese cordal, pero ya no tiene fuerzas suficientes y ya se repliegan a este lado del Tajo. Y ahí ya se reorganiza el sector y se vuelve otra vez a la situación inicial. Unidades de caballería y las fuerzas ya se retiran. Y me parece que con esto, sí, ya no tengo nada más que decirles. Es decir, aparte de la ambientación, hemos visto una operación. ¿Y qué es lo que se consiguió al final? ¿El objetivo qué era? Porque esto, así nos manejamos en la vida. Los militares igual, el objetivo era llegar a ocupar una zona vanguardia muy interesante al otro lado del Tajo, que es a una cabeza de puente, que al final, como ustedes ven, no se ha podido ocupar, y luego tratar de traer fuerzas para que el Ejército Nacional de Franco no tenga tantas para llegar en la batalla de Gandesa, ¿no? Pero de este segundo objetivo, aunque el ejército Cipriano Mera dice he conseguido que por lo menos Varela tenga aquí del orden de casi una división, pero en realidad son reservas locales que él ha formado. En nada ha detraído, en nada le ha quitado esfuerzo, le ha quitado potencia a donde se estaba haciendo la acción principal, que es Gandesa, que son en la batalla de Ebro. Y estas es un poco las conclusiones, y para decirles que en efecto esta zona pues es de un interés estratégico enorme. Normalmente fueron los republicanos los que mantenían la iniciativa para tratar de romperlo, envolver Teruel, avanzar con profundidad, y los nacionales trataron de estar ahí casi siempre en una posición defensiva, como hemos explicado. Pero que es de muchísimo interés. Y ahora, don Ángel, no sé si hay alguna pregunta, alguna intervención, y podemos compartir o... Claro. A ver, por casualidades de la vida y por actividad profesional, soy arqueólogo y el año pasado estuve haciendo una prospección en todo el término de Guadalaviar. Y claro, al llegar al Portillo, a las posiciones del Portillo, pues me tocó investigar, ver toda esa batalla del Alto Tajo, todos esos movimientos de la 42 División Republicana, de los refuerzos de la 33 División Republicana, de esa 52 División Nacional, y lo que aprecié fue que en la Biblioteca Nacional hay un juego de 82 fotografías aproximadamente, y yo pensaba que las fortificaciones del Portillo las habían construido el Ejército Nacional, y no, las había construido el Ejército Republicano, y había habido ahí un juego de las pierdo, las gano, las pierdo, las gano. Y ya el remate final que quería comentarte por relación con Huélamo es que la batería de artillería que se colocó en la Muela de San Juan, que era la que batía al pueblo de griegos, donde estuvo la mayor cantidad
de muertos, por decirlo de alguna manera, porque luego al final el Portillo da para lo que da, aunque las fortificaciones del Portillo, una cosa son las que se conservan y otras cosas son las que eran, porque al hacer la pista que baja luego hacia Valdeminguete arrasaron con gran parte de esas fortificaciones. Sí. Pero estaríamos hablando a lo mejor de unos 4 kilómetros, más o menos, tranquilamente, y que se conserven no llegará a 2 kilómetros más o menos. Bueno, pues resulta que uno de los que estaba en la dotación de la batería de artillería de la Muela de San Juan era de Huélamo. Que lo sepáis. Simplemente por comentarlo y porque al final de todo ese estudio al gobierno de Aragón le propuse la declaración de lugar de memoria para esas fortificaciones del Portillo, porque entre otras cosas encontré que un teniente republicano había sido condecorado en la toma del Portillo antes de que se volviese a perder otra vez por la 52 División. No sé cómo habrá quedado eso, ni en qué punto de trámite estará en el gobierno de Aragón, pero el esfuerzo se hizo. Ojalá podamos llegar a hacer lo mismo con la Mogorrita. Sí, la verdad es que en efecto, la Mogorrita ha explicado muy bien el cambio, el salto que se llama, ¿no? El puesto de mando estuvo inicialmente en Huélamo para la operación. Yo hablo la de agosto, agosto del 38. Se saltó a la Mogorrita y de la Mogorrita hubo un salto al puesto de mando del Portillo y además el grupo del 105 se trasladó allí en las posiciones, un grupo con 4 piezas, ¿no? Y es verdad, el informe es muy curioso, el informe republicano que hace el 4º Cuerpo de Ejército sobre el enemigo dice que el único punto fortificado que tiene el enemigo, el bando nacional, Franco en ese tal, es el Portillo, el único punto. Y en efecto va desde el Mojón Blanco hasta Valdegoncillo, todo el cordal completo, ¿no? Es que es el cordal, ese cordal, y claro, cuando uno lo va a reconocer dice, estoy aquí en la Mogorrita y lo ves, está ahí el cordal. Y luego lo siguiente ya es la Muela de San Juan. De hecho, los puestos de tirador que hay en la Mogorrita están todos mirando al pico del Portillo. O sea, es que no hay ninguno que se desvíe. Y ahí, en todo lo alto, ya donde está el vértice geodésico, hay un puesto que a mí siempre me ha llamado la atención porque siempre he pensado que era un puesto de artillería en montaña, porque da la impresión de que es más grande que para una ametralladora, pero que no llega a ser para un puesto de un cañón grande. Cañón más pequeñito, pero claro, yo tampoco sé de calibres y tampoco sabría decir. No, el 105 pues tengo ahí fotografías del 105, es un cañón muy maniobrero, era un cañón, había 2 modelos, Schneider y un Vickers, y uno de ellos era de montaña, ¿no? Pero ahí arriba en el pico lo que suele situarse es el observador de artillería, el observador. ¿El 105-26? El 105-26, sí. Vale. Los tengo, bueno, luego Pues es muy interesante esa observación sobre el frente. En realidad de obras, se está trabajando mucho en la provincia de Teruel en el tema de las obras y se está publicando, muy relacionado con la gran batalla de invierno, ¿no? Pero en este frente, yo creo que la mayor parte son trincheras. No se han creado obras de fortificación unido a ametralladoras o tal, porque es que además a los republicanos tampoco les dio tiempo a llegar las operaciones y se tuvieron que replegar inmediatamente, ¿no? Pero luego cuando vas a la zona de Toril-Terriente, que tengo ahí unas, pues son igualmente todo son ramales de trinchera exclusivamente. ¿Se llegó a unir todo este grupo de fortificaciones con la famosa línea X y Z? La línea X y Z, que fue la que defendió el frente levantino, cuando hemos puesto ahí esa primera fortificación, la llegada al mar, lo voy a poner porque lo voy a explicar muy rápido. Esta, pues ustedes verán aquí, ahí aproximadamente en la zona desde Castellón, o sea, fueron ganando terreno los nacionales, pero ahí fue muy hábil el mando republicano, primero porque el que lo defendía, defendía el gobierno de la República, él estaba en Valencia, Vicente Rojo era valenciano, el jefe de Estado Mayor, y tenía un gran coronel de ingenieros, que era Matallana, y crearon la línea X y Z,
que la llamaron así porque decía que detrás de la Z ya no había nada más, o línea Matallana, y llegaba desde Nules hasta la Santa Cruz de Moya. Ahí está el centro de resistencia 14, me parece que es, a la memoria, fue el último de los centros de resistencia, pero ya hacia... queda ahí una zona que no... Claro, es que hay como un salto entre Santa Cruz de Moya y Terriente, Sí. que estaría Salvacañete, que es por donde luego tuvo que huir aquella ofensiva que hubo el 6 de julio a Albarracín, tuvieron que salir corriendo en dirección Salvacañete. Pero claro, ese salto es el que a mí siempre me ha chocado, que no sabías por qué no se habían unido todas estas fortificaciones de esta zona con la X y Z. Sí, tiene razón, porque la última posición que tienen ahí fortificada, bueno, el frente es la de Jabaloyas, y el alto Jabaloyas, y ya va haciendo el terreno, hay como una costilla, ¿no? Una costura ahí, pero no está, no sé el motivo exacto de por qué hay esa desconexión, pero tendrá una justificación, ¿no? De todas maneras, el esfuerzo ahí, el 25 de julio de 1938, esa línea ya no tiene más finalidad, porque ya se inicia la batalla del Ebro y luego ya se van a para Cataluña. La columna del Rosal, aquí cuando, bueno, hemos oído a la gente mayor que vivió la guerra, pues estuvo aquí bastante tiempo, pero según te he oído, fue de paso, ¿no? Bueno, este teniente coronel del Rosal es una vida muy interesante, porque en realidad su suerte terminó aquí. Fue un hombre muy activo, era un africanista también, un hombre que combatió con unidades indígenas en las guerras de Marruecos, y se hizo cargo de una columna anarquista que lo primero que hizo fue, desde Madrid se desplazó arriba al puerto de Somosierra y luego al Valle del Tieta. Ahí hizo una gran maniobra ya con Cipriano Mera y las 3 o 4 columnas que eran Tierra y Libertad, la columna de Hierro, España Libre, 4 columnas anarquistas que las trae, y con eso se desplaza a esta zona en noviembre y diciembre del 36. Y aquí a finales de diciembre, el 25 de diciembre, es cuando hace esa operación que deja pues, guarniciones fijas y con una columna de 1000 hombres trata de llegar hasta Gea de Albarracín y Albarracín. Pero ahí queda la situación. Albarracín estuvieron 2 veces en los suburbios, y se refugiaron ahí en el seminario y en el cuartel y en la zona alta. Pero luego ya estas columnas del Rosal se fueron y sus columnas se constituyeron en brigadas mixtas que pasaron a engrosar esta división 42 que hemos citado del verano del 37, una transformación normal. Pero estaría aquí pues, desde noviembre del 36 hasta enero del 37 probablemente, no estaría más tiempo, no estaría más tiempo. La última, y esta ya es por necesidad profesional. ¿Dónde puedo encontrar documentación sobre la agrupación autónoma de Cuenca? Porque estoy perdidísimo con ella. Sí. Tenemos en el Archivo General Militar de Madrid y de Ávila, tenemos la documentación de esta agrupación autónoma de Cuenca, que englobaba a la 42 División, la de Marcelo Hernández, ¿no? Y entonces tenemos ahí documentación, pero tenemos relativamente poco. ¿Por qué? Porque hay documentación que hay veces que hay más fondos y otras menos. Pero esa la mandaba más un teniente coronel de ingenieros, del cuerpo inválido, La Calle. Sí, La Calle, que estuvo en Brihuega. Sí, que estuvo primero en Guadalajara, y lo desplazan aquí a hacerse cargo de este frente, y no maniobra con éxito. Hay una constante en todo esto que yo he visto, que es que las fuerzas que operan aquí siempre se quejarán de que los levantinos no impulsan lo suficiente. O sea que ellos atacan por aquí la 42, pero aquí el cuerpo de ejército estaba, y el coronel, había un coronel que se llamaba Eixea, que mandaba a la 64 división, tenían que, y no empujaban lo suficiente. Entonces no podían hacer más. Es relativo, ¿no? Porque las distancias eran enormes.
pero es ahí. La respuesta es en el Archivo General Militar de Madrid, donde yo estoy, o de Ávila, que son los mismos fondos compartidos. Pero hay poca documentación, vamos, yo la he estado viendo, tenemos poco. Se parece mucho a antes. Muy bien. Algunos de los mayores que hay aquí pues estuvieron evacuados. Y estuvieron evacuados por toda la provincia de Cuenca, como decía. Abre bien. ¿Cuándo se evacuaron? ¿Qué fecha? ¿Fue en agosto? ¿Cuándo se evacuaron? ¿Fue en agosto del 39? No, del 38, del 38. ¿En septiembre? En octubre. Septiembre después. O sea, fue Octubre. ¿Del 37? ¿Del 37 o del 38? 38. Perdón, es que no la entiendo. En este momento, cuando evacuaron a la población. No tengo todas las poblaciones, es muy curioso porque había tres tipos de situaciones. Una, que se evacuaba el pueblo, o sea, se evacuaba completamente y ya se buscaban alojamientos en pueblos más a retaguardia, ¿no? A base de, normalmente, de familiares o buscando alguna forma de contactarlos. Yo entiendo que el pueblo de Huélamo, no tengo los datos exactos, pero para esta operación de agosto del 38 se evacuó. Se evacuó porque es que se ocupó completamente todo con los medios para la ofensiva. Se comenta por aquí de octubre del 37, puede ser. No, fue en octubre cuando se el 38. En octubre. Claro, pero si la operación fue en agosto, Sí. que se evacúe en octubre es raro. Y Juanito dice que septiembre. Sí, claro, pero septiembre-octubre sigue siendo después Sigue siendo del después. asalto. Sí, pero- Eso es raro. Que a lo mejor fuese en el En 37. cualquier caso, las evacuaciones nunca fueron totales. Hubo gente que permaneció de forma voluntaria y además prestaba servicios a la guarnición que estaba aquí. Pues igual les hacía de comer, que de información, que de... Pero aquí parece que no. Y Aquí que fue sí total. los La que evacuación. se La venta quedaron no. cerca, los más cercanos fueron en Beamuz y en Bajadas. Eso... Pues esas son las historias locales que completan el puzzle cuando se hablan de operaciones, en las historias locales que hoy estamos perdiendo, pero también estamos recuperando, porque hay muchas asociaciones, se han asociado las asociaciones, hay muchos fondos digitalizados y ahora hay mucho interés por rescatar historias locales y personales, ¿no? Hay una curiosa de dos soldados republicanos que un poco más arriba del hospital de sangre, que estaba en la Serna, camino de Tragacete, se mataron el uno al otro por una de Tragacete. Una Sí, mujer. por una chica de Tragacete. Se mataron entre los dos. Y acabaron en una cuneta los dos. El hospital de evacuación primero estaba aquí, Claro, en el cruce. En la Serna. En la La Serna. Serna. En la Serna parece que Y estaba el luego, hospital sí. de sangre que le decía. Sí, ¿no? Sí. hospital de sangre. Y luego ya los tres siguientes evacuaban a Priego, a Cuenca o el Cañizar, al lado de Cañete. Ahí en las crónicas pone Cañigral y la otra documentación que tenemos pone Hospital de Cañizar, pero no Cañizar es el de Priego, Cañizar. Y otra curiosidad, has comentado que el Ejército Nacional tenía aviación a su disposición. Sí. Vale, aquí justo en lo alto de este cerro donde está Huélamo, hacia arriba, un día bajando de hacer una ruta que estuvimos haciendo por ahí arriba, por ahí yacimientos celtibéricos y demás, encontramos restos de una bomba que podía haber explotado. Que se hubiese lanzado al propio pueblo es fallar por muchos metros. ¿De qué pueblo? De... Aquí en Huélamo. Aquí arriba con unos 500 metros aproximadamente subiendo el cerro. La carretera de Valdemeca también... Sí, pero es que esto es en esta misma vertiente de caída al pueblo, Sí. bajando por estas pequeñas torquillas que hay aquí arriba. Sí. Pues bajando desde ahí, como si dijésemos hacia las salinas, Pero es que... Sí. y por ahí aparecieron es que, vamos, era un trozo de hierro así, abierto, reventado, y eso, por la pinta que tenía, era de haber podido ser de una bomba, pero claro, no sé hasta qué punto... Es curioso porque los campos de aviación más próximos lo tenía el bando republicano, en toda la zona de la planicie de Cuenca. Sin embargo, normalmente consiguieron superioridad aérea los nacionales
Claro, es y que en las tenías el aeródromo de Campillo para Vientos, tenías el de Jábaga, tenías el de Sotos, están muy cerca de aquí. están todos, sí. Ahí, Pedro Pablo, yo te preguntaría si esa bomba o ese pedazo de metal tenía algún tipo de estabilizador. Eso, si tenéis fotografía, la podemos Te lo digo porque es que No sacamos fotografía porque íbamos muy rápido. Y el tema de estabilizador, normalmente por obligación, parecía que había remaches, que podrían haber sido algún estabilizador. normalmente por obligación una bomba de aviación suele llevar un estabilizador. La bomba que haya mucha altura o baja altura, pero suele llevar un estabilizador. Si no llevas estabilizador ya puedes confundirla con un obús de gran calibre, quiero decir. Si no lleva el estabilizador, Y lo podría haber perdido, es que llevaba como una especie de remaches o de soldadura también sería fácil. en una parte, pero es que no estaba completa, estaba completamente abierta. Sería fácil que el estabilizador se hubiera desprendido, de alguna manera se hubiera deshecho, porque es la parte más floja, más débil del proyectil, por así decir. Es que me pareció un fallo grande, porque joder, es que estaba a mucha distancia del pueblo y en una zona en la que no debería de haber tropas en absoluto. A veces que se tiraban las bombas y tenían que volver a la base de operaciones, a veces tiraban las bombas donde... Para ahorrar combustible. Eso es lo que para no pensé. volver con la munición. Eso es lo que pensé, pero claro, sin tener esa experiencia militar también que tenéis vosotros, pues claro, yo también En me asalta la duda. en principio, si el avión tiene algún tipo de avería o tiene alguna precariedad, por así decir, se tiene que desprender del armamento para tomar tierra, porque piensa que cuando tomas tierra, si llevas armamento, puedes hacer polvo a la pista, con lo cual inhabilitas una zona de... Porque en Tragacete sí Pues que nada. bombardearon a lo Pero de la que- iglesia que tenían el polvorín. Sí, sí. Muy bien, pues si no hay ninguna cuestión más, espero que les haya... Muchas gracias por sus aportaciones. Un minuto más, pero es que yo, como soy un mandado, quiero hacerlo bien, porque si luego don Miguel Romero me echa la bronca. Vamos a ver, me vais a permitir, aquí llevo las relaciones topográficas de Pili, segundo que no importa a nadie ni qué es esto, nada. Yo digo, llevo un documento. Voy a leer, porque va en la fecha de la época de Julián Romero, años arriba y abajo de la misma época, lo que preguntan en este pueblo, por orden de... Atentos. La pregunta 23, algunos que lo saben de sobra, porque esto para los historiadores esto es un documento básico y sencillo. Dice, la pregunta 23 dice, si el pueblo es abundoso o falto de aguas, y las fuentes y lagunas señaladas en el dicho pueblo y su término hubiere, y si no hay fuentes, ¿de dónde beben y a dónde van a moler? Bueno, eso es lo que preguntan en 1575 a este pueblo. Contestación que da el pueblo. Dice que era tan abundoso de aguas que no hay otra cosa más que fuentes y ríos, como está dicho en el capítulo 20 de los nombres de los ríos, y que las fuentes que hay en el pueblo, atentos, y que las fuentes que hay en el pueblo no pueden ser mejores en el mundo. No, que lo dicen, dice, frías como el mármol de verano y agosto, y calientes de invierno como un baño. ¿Por qué leo esto? Bueno, luego más antes también podría leerles que aquí ya contaban un cuento un poco... El chiste. un poco verde. Eso es buenísimo. ¿Verdad que sí? Bueno, pero lo haremos en otra ocasión. ¿Por qué cuento esto? Pues porque alguien dirá, ¿cómo que en este pueblo, como detalle con los que nos visitan, se les entrega una fuente? Esa representa la fuente de la plaza. Porque en Huélamo, si alguna riqueza hemos tenido siempre ha sido el baño. Muchas gracias, don José, y nos veremos seguramente en próximos años. Porque el cura ese que del chiste del perro. Llama la atención. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro,
es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo